Mi esposa trajo a un hombre extraño a nuestra casa, me miró a los ojos y sin dudarlo dijo, «Este es al que amo». Al instante siguiente, sentí un profundo vacío en mi pecho, un peso aplastante sobre mis hombros, pero no dejé que mi rostro mostrara debilidad. No. Ella no se merecía esto. Mantuve la expresión firme, me tragué el sabor amargo de la decepción y dejé que las palabras escaparan entre mis labios como un veredicto final. Todo el mundo ya sabe que tuviste una aventura oculta. Nuestros hijos ya saben quién eres. Lo destruiste todo. No vengas más a por mí. No ganarás nada con el divorcio. El silencio se apoderó de la habitación, pero no era un silencio cualquiera. Fue un abismo, un agujero negro que consumió lo que quedaba de dignidad en aquel matrimonio fallido. Sus ojos se abrieron, pero no con arrepentimiento, sino con sorpresa. No esperaba que lo supiera. Pensé que tenía el control, que la mentira que había estado alimentando durante meses estaba bien escondida. Pero ya lo sabía. Siempre lo supe. Solo esperé el momento adecuado para dejarla ahorcarse con sus propias palabras. Abrió la boca para decir algo, pero dudó. Intenté buscar alguna excusa, alguna forma de revertir la situación, pero no había salida. No más. Observé a su amante, un hombre cualquiera, un rostro sin importancia, sin historia, alguien que no significaba nada para mí. Se sentía incómodo, fuera de lugar, un intruso en medio de la destrucción que ayudaba a causar. Tal vez estaba esperando que yo reaccionara agresivamente, que lo atacara, que perdiera el control. Pero eso sería un regalo para ellos. Y no daría regalos a los traidores. El tiempo pareció detenerse cuando el peso de las palabras que pronuncié se esparcieron por el aire, como cenizas de algo que alguna vez fue hermoso, pero que ahora no era más que ruinas. Nuestros hijos lo sabían. Me aseguré de eso. Y ese fue el peor castigo para ella. La traición no se limitó a mí. Ella destruyó nuestra familia, deshonró los años de amor, borró los recuerdos como si fueran nada. La expresión del rostro de un hijo cuando descubre que su madre no es la mujer justa que siempre creyó que era es un castigo mucho mayor que cualquier divorcio. Intentó hablar de nuevo, su voz se ahogaba, temblaba, pero no quería oírla más. No había ninguna justificación que pudiera arreglar lo hecho. No lo amas, mi voz sonó más baja, pero llena de certeza. Solo querías el riesgo, la adrenalina, lo prohibido. Ahora que todo ha sido expuesto, ¿qué queda? ¿Crees que se quedará a tu lado después de esto? El hombre a su lado se movió incómodo, como si quisiera desaparecer. Ella volvió su rostro hacia él, buscando apoyo, pero no encontró nada más que vacilación. Y fue allí donde empezó a darse cuenta de que, tal vez, estaba apostando todas sus fichas en un juego que ya estaba perdido antes de empezar. Ella nunca pensó que lo descubriría. Nunca imaginó que, cuando revelara su traición, yo ya estaría preparado, un paso por delante. Esperaba lágrimas, súplicas, un intento desesperado de impedir que se fuera. Pero lo único que encontró fue un muro de frialdad e indiferencia. Mi amor por ella murió en el momento en que me enteré de la traición. Solo estaba esperando que ella me diera una razón para enterrarlo para siempre. El amante se aclaró la garganta, intentando decir algo, pero yo levanté la mano interrumpiendo cualquier intento de explicación. No importa quién seas. No importa lo que tengas. Lo que importa es que, a partir de hoy, ella no significa nada para mí. La miré a los ojos por última vez y por primera vez vi algo que parecía arrepentimiento. Pero no fue porque me engañó. Se trataba de perderlo todo. Ella pensó que tendría poder sobre mí. Que estaría devastada, que suplicaría, que ella emergería como la mujer deseada, en control de la narrativa. Pero ahora, aquí, frente a mí, se estaba dando cuenta de que había perdido el juego incluso antes de empezar a jugarlo. ¿Y la peor parte? El juego aún no ha terminado. Esto fue solo el comienzo. Lo que ella no sabe, lo que nadie sabe, es que el destino todavía tiene cartas que jugar. Y ella no está lista para lo que viene después. Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos las trampas de ninguna forma. Las historias que escucharás son ficticias, pero la moraleja es clara: la traición destruye vidas, corroe vínculos y siempre tiene un alto precio que pagar.
Cada narrativa es un retrato realista de las devastadoras consecuencias de la infidelidad. Prepárate, porque lo que viene después es impactante, intenso e inolvidable. Abróchense los cinturones porque esta historia les conmoverá. La vida de Daniel y Laura parecía perfecto para quienes los observaban desde fuera. Una pareja sólida, con años de historia compartida, un hogar construido con dedicación y dos hijos que fueron prueba viviente de un amor que, un día, fue genuino e intenso. Desde su primer encuentro, cuando se vieron por primera vez en una concurrida cafetería, hubo algo entre ellos que trascendió lo común. Su mirada, llena de curiosidad y dulzura, encontró en la de él una seguridad que pocas veces había sentido en su vida. Él, a su vez, vio en ella la mezcla exacta de fuerza y delicadeza, como si hubiera encontrado a la única persona capaz de comprender sus silencios y sus tormentas internas. Su romance comenzó con una intensidad que desafiaba toda lógica, las conversaciones parecían no tener fin, los mensajes intercambiados a lo largo del día tenían una frescura juvenil y el tiempo que pasaban juntos era siempre breve. Sin embargo, con el paso de los años, esa pasión ardiente se transformó en algo más estable, más sereno, pero también más predecible. El matrimonio trajo rutina, los hijos trajeron responsabilidades y la vida se asentó en la comodidad de una vida diaria segura, pero sin las sorpresas y los impulsos de los primeros días. Daniel era un hombre de mirada firme y postura imponente, pero llevaba un corazón que siempre latía fuerte por su familia. Dedicado, trabajador, nunca escatimó esfuerzos para que Laura y los niños tuvieran todo lo que necesitaban. Su trabajo en el sector financiero le exigía mucho, pero nunca se permitió ser el tipo de hombre que se sumergía tanto en su trabajo que se olvidaba de su propia casa. Se esforzaba por estar presente en los momentos importantes, en las reuniones escolares, en las presentaciones de sus hijos, en las cenas familiares, aunque a veces llegaba cansado. Creía que los pequeños gestos marcaban la diferencia, que el amor estaba en las actitudes cotidianas, y no solo en grandes declaraciones o acontecimientos importantes. Le gustaba la vida que construyeron juntos y, aunque la llama de la pasión ya no era la misma, había cariño, había respeto, había un sentimiento de pertenencia que hacía que todo valiera la pena. A Laura, en cambio, siempre le ha guiado más la emoción que la razón. Era una mujer de espíritu inquieto, sedienta de vida, de experiencias, de algo que la hiciera sentir viva. A pesar de esto, ella nunca fue descuidada con su familia. Amaba a sus hijos con todas sus fuerzas y estaba orgullosa del hogar que construyeron juntos. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, empezó a sentir un peso invisible sobre sus hombros, una sensación de que algo le faltaba, que la vida se le escapaba entre los dedos sin que ella realmente la viviera. La rutina empezó a asfixiarla. Los días parecían una repetición interminable de los anteriores, las conversaciones con Daniel eran casi siempre sobre las mismas cosas, las mismas inquietudes, los mismos compromisos. Fue un marido ejemplar, pero quizás demasiado bueno, demasiado predecible, demasiado estable. Y en el fondo, Laura empezó a preguntarse si estabilidad era todo lo que quería en la vida. La casa en la que vivían era espaciosa y bien organizada, reflejando sus personalidades. La habitación tenía un mobiliario elegante pero no ostentoso, y los grandes ventanales dejaban pasar la luz del sol, iluminando cada rincón con una acogedora tranquilidad. En las paredes, fotos de la familia en momentos felices, viajes, cumpleaños, momentos congelados en el tiempo como evidencia de una historia que, poco a poco, se iba alejando de la realidad actual. El dormitorio de la pareja, que antaño había sido escenario de noches llenas de deseo y complicidad, era ahora un ambiente de silencio y cansancio. El contacto entre ellos se había vuelto raro, los besos apresurados, las conversaciones carentes de emociones. Y, aunque Daniel no se había dado cuenta de la magnitud de este cambio, Laura sintió la ausencia de lo que alguna vez tuvieron como un agujero dentro de ellos. Los niños eran el vínculo que los mantenía conectados de la manera más intensa. Daniel siempre se propuso ser un padre presente, estar presente en los momentos importantes, enseñarles a crecer con principios sólidos. Laura, a pesar de sus conflictos internos, también era una madre dedicada y nunca permitiría que nada interfiriera con su bienestar. Para los niños, los padres eran una unidad, una fortaleza inquebrantable. Nunca presenciaron peleas serias, nunca sintieron ninguna amenaza a esa estructura que parecía irrompible. Pero las grietas estaban ahí, escondidas bajo la superficie, silenciosas pero reales. El círculo social de la pareja era amplio.
Tenían amigos de toda la vida, familias que se reunían los fines de semana para cenas y reuniones informales. Laura disfrutaba de estos encuentros, pero al mismo tiempo sentía crecer en su interior una inquietud. Observó a otras parejas y a veces se preguntó si todos pretendían lo mismo. Si todos cargaran, en secreto, ese mismo peso que ella llevaba. Si cada mujer mirara a su marido y se preguntara cómo habría sido si hubieran tomado decisiones diferentes. O si fuera solo ella, solo su mente buscando algo que tal vez ni siquiera existiera. Daniel, por su parte, no entendía las señales que le enviaba su esposa. Para él, el matrimonio todavía era sólido y la vida seguía siendo buena. Claro, no fue perfecto, pero, ¿qué lo fue? Creía que estaban bien, que el amor verdadero pasaba por fases, que lo más importante era construir algo más grande. No vio la inquietud en sus ojos, no notó la falta de brillo en su sonrisa, no notó los momentos en que ella parecía estar muy lejos, perdida en pensamientos que él no podía alcanzar. Él la amaba, a su manera, y creía que eso era suficiente. Y así transcurrieron los días, uno tras otro, sin grandes cambios, sin grandes perturbaciones. La rutina, que para él era consuelo, para ella se convirtió en una prisión invisible. El hogar, que para él era el símbolo de todo lo que habían logrado juntos, empezó a parecerle a ella una jaula dorada. El tiempo, que para él era una prueba de resistencia y compromiso, para ella era un cruel recordatorio de que la juventud se desvanecía, llevándose consigo sueños y deseos que nunca se cumplieron. Pero Daniel todavía no lo sabía. No sabía que mientras él se preocupaba por mantener todo funcionando, por ser un esposo y padre ejemplar, el mundo tal como él lo conocía estaba a punto de desmoronarse. No sabía que Laura ya había superado barreras que ya no podían revertirse. Que había tomado decisiones de las que nunca podría retractarse. Que, dentro de su corazón, algo ya estaba roto. Y cuando la verdad saliera a la luz, cuando todo quedara expuesto, nada volvería a ser igual. Los días de Daniel transcurrieron dentro de una normalidad inquebrantable. El trabajo exigía su atención, sus hijos ocupaban su tiempo y la casa, aunque a veces silenciosa, seguía siendo un hogar para él. La rutina era su ancla, la certeza de que todo estaba bajo control. Sin embargo, había algo en el aire, un cambio sutil que no podía nombrar. Laura parecía más distante, no de manera abrupta, pero sí en pequeños detalles. Las miradas que antes se encontraban ahora miraron hacia otro lado. Las conversaciones que alguna vez fueron naturales se han vuelto mecánicas. Ella no discutió, no peleó, pero tampoco cedió. Su presencia estaba ahí, pero su esencia parecía estar en otra parte. Daniel lo notó, pero se convenció de que era solo el peso de las responsabilidades, la fase agotadora por la que pasaba toda pareja. Y luego, poco a poco, dejó de cuestionar. Laura, en cambio, vivía en un universo paralelo dentro de su propia casa. La sensación de encarcelamiento que la consumía se había vuelto insoportable. Se miró en el espejo y no reconoció a la mujer que vio reflejada. Los rastros de la juventud todavía estaban allí, pero algo dentro de ella gritaba pidiendo libertad, emoción, algo que hiciera que su corazón volviera a acelerarse. El matrimonio se había convertido en una habitación fría e inhabitable, y cuanto más intentaba Daniel normalizar esa vida predecible, más asfixiada se sentía ella. Él no la vio, no la sintió, no notó las tormentas que se estaban formando en su interior. Y entonces, como una chispa en la oscuridad, surgió una oportunidad. Un nombre que empezó a aparecer en sus pensamientos cada vez con mayor frecuencia. Un encuentro casual que no debería significar nada, pero se convirtió en todo. El hombre apareció sin previo aviso, sin planificación. Amiga de una amiga, un rostro que empezó a repetirse en los lugares que Laura frecuentaba. Primero, una mirada más larga. Luego, una pequeña charla. Luego se intercambiaron mensajes en momentos inesperados. Al principio no había ninguna intención clara, solo la emoción de algo nuevo, de que alguien la viera de otra manera. Los diálogos fueron atractivos, llenos de coqueteos sutiles pero peligrosos. Laura sintió una descarga de adrenalina que no había experimentado en años. Tu corazón latía más rápido cuando tu teléfono vibraba, tus dedos se deslizaban ansiosamente por la pantalla. Lo prohibido la envolvió y el deseo de escapar de la monotonía se hizo más fuerte que cualquier resto de conciencia que aún intentara hablar más alto.
Los encuentros comenzaron discretamente, pequeños momentos robados de la vida cotidiana, pretextos para prolongar conversaciones que no deberían existir. Pero la línea entre la curiosidad y la traición se hizo cada vez más delgada. Hasta que un día se cruzó en camino sin retorno. El primer contacto, la primera proximidad más allá de lo aceptable. Una tarde que debería haber sido normal se convirtió en el primer error imperdonable. El beso robado en el estacionamiento de un café, la respiración acelerada, la sangre hirviendo como no había sucedido en mucho tiempo. Debería haberse detenido ahí. Podría haber dado un paso atrás, haberme ido a casa y fingir que no pasó nada. Pero eso no es lo que hizo. El tiempo que siguió fue un juego de riesgos calculados. Reuniones más largas e intensas. Los caricias se convirtieron en una adicción, la necesidad de estar con él crecía cada día. El miedo a ser descubierto existía, pero siempre quedaba ahogado por la emoción del momento. La sensación de estar vivo de nuevo superó cualquier culpa que intentara surgir. Laura se veía a sí misma como una mujer que finalmente estaba tomando el control de su propia vida, que ya no quería ser la esposa sumisa en un matrimonio tibio. Quería sentir, quería desear y ser deseada. Y cada día se alejaba más de Daniel, sin que él se diera cuenta de la profundidad de esa distancia. Los niños fueron los primeros en darse cuenta de que algo no andaba bien. La forma en que su madre parecía estar siempre ausente, a pesar de que ella estaba allí. Las respuestas breves, la falta de paciencia, las miradas en blanco cuando nadie miraba. La conexión que antes existía se estaba disipando, y aunque no sabían cómo nombrar lo que estaba pasando, sentían que su presencia ya no era la misma. Daniel seguía ajeno, inmerso en el trabajo y las obligaciones diarias, creyendo que todo estaba bien. Hasta que empezaron a aparecer pequeñas señales. Un cambio en los hábitos de Laura. El celular que nunca más estuvo sobre la mesa, los viajes frecuentes para encontrarse con amigos, los mensajes respondidos rápidamente y luego borrados. Quería confiar, quería creer que su esposa era la misma mujer que conoció años atrás. Pero algo dentro de él empezaba a gritar. Las noches se volvieron más frías. Laura pasó más tiempo fuera de la cama, alegando insomnio. Él la observó desde lejos, tratando de entender lo que estaba pasando. Una noche, se levantó silenciosamente y la encontró sentada en el salón, con el teléfono en las manos, la mirada fija en la pantalla y una discreta sonrisa en el rostro. Cuando notó su presencia, rápidamente escondió el dispositivo. Y fue allí donde se abrió la primera fisura en su interior. A partir de ese momento, Daniel empezó a notarlo todo. El olor diferente al regresar a casa. El brillo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo, pero que claramente no era suyo. Las largas duchas, las excusas vacías, la creciente impaciencia cuando hacía demasiadas preguntas. Sus instintos despertaron. La confianza, antes inquebrantable, empezó a desmoronarse. Él comenzó a observarla con ojos más atentos, buscando respuestas que ella no le daba. Las revisiones de su celular en las primeras horas de la mañana, las reuniones que no fueron mencionadas, la forma en que siempre parecía distante. Y entonces vino el primer susto. El día que le quitó el teléfono por error. El nombre que aparecía insistentemente en los mensajes, los textos llenos de cariño que ya no iba dirigido a él. Confirmaciones de reuniones, planes hechos en secreto. El corazón de Daniel pesaba en su pecho como un bloque de cemento. Las pruebas estaban ahí, frías e implacables. Ya no había ninguna duda. No había vuelta atrás. En ese momento, algo dentro de él murió. El hombre que creía tener un matrimonio sólido, que confiaba en su esposa, que nunca imaginó que pasaría por esto, se derrumbó en silencio. Podría haber confrontado a Laura en ese mismo momento, arrojar las pruebas sobre la mesa y exigir respuestas. Pero él no hizo eso. No quería solo palabras, quería la verdad desnuda, sin subterfugios. Decidió esperar, fingir que nada había cambiado. Y luego se preparó para el momento adecuado. El día en que todo llegaría a un punto crítico. El día en que finalmente admitiría lo que había estado ocultando. Y ese día llegó más rápido de lo que esperaba. El momento en que Laura cruzó la línea de una vez por todas, trayendo a su amante a la casa. Su expresión cuando declaró sin dudar que amaba a otro hombre,
como si eso fuera solo un detalle, un simple cambio de planes. El mundo de Daniel daba vueltas, pero él estaba listo. El silencio reinó por un momento, el tiempo suficiente para que ella pensara que tenía el control. Pero él ya lo sabía todo. Y en ese momento fue ella quien se dio cuenta de que estaba a punto de perder mucho más de lo que imaginaba. El silencio se apoderó de la casa como un peso asfixiante. Laura seguía parada, con los ojos fijos en Daniel, tratando de entender lo que estaba pasando, tratando de descifrar su expresión fría, una mirada que nunca antes había visto. El amante a su lado comenzaba a sentirse incómodo, como si estuviera invadiendo un espacio que, en el fondo, nunca le perteneció. Daniel, sin embargo, no mostró furia, no gritó, no reaccionó como ella esperaba. Esto la preocupaba más que cualquier grito o rabieta. Él ya lo sabía. Esto fue evidente en el momento en que respondió con esa voz tranquila, como si cada palabra conllevara una sentencia de muerte para lo que quedaba de ese matrimonio. El aire parecía denso, cargado de algo invisible pero penetrante. Laura intentó moverse, decir algo que explicara, que trajera alguna justificación que pudiera aminorar el impacto de lo que había hecho, pero se dio cuenta de que cualquier cosa que dijera sonaría ridícula dado lo que estaba por suceder. Su silencio no era un espacio vacío esperando ser llenado con disculpas. Era un abismo donde todo lo que existía entre ellos ya había sido arrojado, destrozado, irreparable. El amante se aclaró la garganta, incómodo, sintiéndose allí como un extra en una escena en la que nunca debió participar. No sabía si hablar o simplemente desaparecer. Pero antes de que alguien pudiera moverse, Daniel finalmente se movió, cruzándose de brazos, mirando a Laura como si estuviera viendo a un completo extraño. La tensión explotó cuando Daniel se rió, una risa baja e irónica, llena de algo que Laura no pudo descifrar de inmediato. Ella lo conocía demasiado bien para saber que aquella no era la risa de alguien derrotado. Había algo allí, algo que escapaba a su control. Inclinó la cabeza, analizándola de arriba a abajo, como si intentara registrar cada detalle de la mujer que una vez amó, pero que ahora parecía solo un espectro del pasado. Entonces Daniel abrió la boca y el mundo de Laura empezó a desmoronarse. Empezó contándole las noches en las que fingía no darse cuenta, los días en que la veía desconectada, los momentos en los que notaba los pequeños cambios. Contó cómo supo del teléfono oculto, los mensajes borrados, las excusas poco convincentes. Pero ese no fue el shock. El verdadero golpe llegó cuando reveló que, mucho antes de que ella pensara en confesarse, él ya había dado todos los pasos. Dijo que, cuando se dio cuenta de que algo andaba mal, buscó un abogado, preparó los documentos, cambió los bienes, le quitó los derechos que pudiera tener sobre lo que construyeron juntos. Cada detalle fue planeado, cada paso calculado meticulosamente. No solo esperó a que ella se revelara, sino que diseñó su caída. Los ojos de Laura se abrieron y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ella intentó discutir, decir que seguía siendo la madre de sus hijos, que todavía tenían una historia, pero él la interrumpió, sin alzar la voz, simplemente arrojando la verdad desnuda sobre la mesa. Los niños ya lo sabían. Él les dijo la verdad antes de que ella tuviera la oportunidad de intentar manipularlos con cualquier versión distorsionada de los hechos. No estaban de su lado. La vieron por lo que realmente era. Y la imagen de la madre que los protegía y guiaba había quedado destrozada para siempre. El amante retrocedió, dándose cuenta de que estaba en un territorio en el que nunca debería haber entrado. Intentó tomar la mano de Laura, pero ella se soltó, perdida en la avalancha de verdades que la golpeaban sin piedad. Daniel no estaba allí para escucharla justificarse, no quería lágrimas, falsos arrepentimientos ni pedidos de perdón. Quería que ella sintiera, que absorbiera la magnitud de lo que había hecho. Y lo logró. Su expresión comenzó a cambiar, la desesperación se instaló en cada línea de su rostro. La confianza que tenía en traer a otro hombre a su casa se evaporó en el momento en que se dio cuenta de que Daniel nunca había estado en desventaja. De lo contrario. Él era el único que sabía exactamente dónde terminaría. Intentó argumentar que un matrimonio no se rompe así, que aún podían hablar, que había una manera de resolverlo. Pero Daniel dio un paso adelante, mirándola directamente a los ojos, y su voz era más baja, más fría que nunca. «Ya lo has resuelto, Laura».
Antes incluso de que abrieras la boca para decirme que amabas a otra persona, ya te había sacado de mi vida. Y fue en ese momento que comprendió que no había retorno. Ya no había casa, ni niños, ni familia, nada más. El amante, que antes parecía un refugio seguro, ahora era solo un extraño a su lado, sin valor. Y el centavo cayó de la peor manera posible. Ella nunca esperó esto. Nunca imaginé que Daniel sería capaz de desmantelar todo tan rápido y con tanta precisión. Pensó que tendría algún tipo de control, que podría salir de esa relación manteniendo algo para sí mismo. Pero ahora vi claramente que no dejó nada atrás. No quedó nada por rescatar. La casa ya no era suya. Sus hijos ya no estaban a su lado. Y ese matrimonio, que una vez había sido su fundamento, ahora era solo cenizas. El centavo cayó en un instante brutal. El amante a su lado no era un premio de consolación. Él fue el comienzo de su propio infierno. Y Daniel lo sabía. Por eso estaba tranquilo. Por eso no cambió. Porque no perdió. Él ganó. Quería decir algo, pero su voz se apagó. El silencio se tragó sus palabras. Y por primera vez, se encontró exactamente donde nunca quiso estar. Solo. Completamente solo. La sala permaneció inmersa en un silencio abrumador, pesado como un luto aún no declarado. Laura sintió que su corazón latía con fuerza contra su pecho, pero ya no era por la emoción, no era la adrenalina de lo prohibido, no era el fuego de la pasión que la había consumido en los últimos meses. Ahora era una fría desesperación, un amargo reconocimiento de la destrucción que ella misma había causado. El amante a su lado ya no era una presencia reconfortante, sino un recordatorio del abismo al que se había arrojado sin siquiera darse cuenta de su profundidad. Él estaba allí, quieto, pero no le ofreció apoyo, no le tomó la mano, no le dijo palabras tranquilizadoras. Simplemente existía, dislocado, incómodo, como si entendiera que su presencia allí era irrelevante dada la magnitud de lo que acababa de suceder. Daniel permaneció inexpresivo, con la calma calculada de quien ya está en paz con todo. No mostró enfado, no gritó, no pidió explicaciones. Y eso la lastimó más que cualquier confrontación. Esperaba descontrol, esperaba acusaciones, esperaba cualquier cosa que le diera la oportunidad de defenderse, de intentar revertir la narrativa, de hacerle verla como alguien que también sufría, que también tenía sus razones. Pero no le dio esa oportunidad. Él ya había terminado con todo antes de que ella tuviera la oportunidad de intentar justificarlo. El amante, sin valor para afrontar más aquella situación, se aclaró la garganta, vacilante, intentando dirigirse a Daniel de alguna manera, pero la intensidad de la mirada que recibió a cambio le hizo darse cuenta de que su presencia allí era un error. Él no era parte de esa historia. Él era solo un detalle, un accesorio desechable de una trama mucho más grande. Laura, en cambio, sintió crecer su desesperación cuando se dio cuenta de que él estaba a punto de irse. Intentó sujetarle el brazo, intentó mantenerlo allí, pero él se alejó con un movimiento breve, casi imperceptible. Y luego, sin decir una sola palabra, se dio vuelta y se fue, dejándola sola en el caos que ella ayudó a crear. Se volvió hacia Daniel, tratando de encontrar alguna oportunidad para lograr que él la mirara de manera diferente. Pero él ya se había cerrado por completo. Su mirada era la de un extraño. Esa persona que pasó años a tu lado, que compartía secretos, planes, sueños, ahora era un extraño que ya no sentía nada. Y esa indiferencia le dolía más que si la odiara. Como el odio seguiría siendo un sentimiento, seguiría indicando que, de alguna manera, ella importaba. Pero la ausencia total de emoción era una señal clara de que ella ya no tenía un lugar allí. Ella intentó hablar, intentó acercarse, pero él levantó levemente la mano, indicando que no quería escuchar. El simple gesto fue un golpe en el estómago. No necesitaba decir nada más. Comprendió que ya no había lugar para ningún intento de redención. Y, en ese momento, el centavo cayó con aplastante brutalidad. Ella lo había perdido todo. No solo el matrimonio, no solo el hogar que compartieron durante tantos años. Perdió el respeto de sus hijos, perdió su imagen de madre, perdió el derecho a ser vista como alguien confiable, perdió el amor de un hombre que, hasta hace poco, haría cualquier cosa por ella.
La casa que alguna vez fue su refugio ahora le parecía un lugar extraño, un espacio que ya no le pertenecía. Cada mueble, cada cuadro de la pared, cada detalle de ese ambiente llevaba la marca de una vida que ella destruyó con sus propias manos. La urgencia de encontrar un lugar seguro comenzó a crecer dentro de ella, pero no había ningún otro lugar a donde huir. Su propia elección la había puesto en ese punto sin retorno, y ahora lo único que le quedaba era afrontar las consecuencias. Daniel respiró hondo, mirando a su alrededor, como si estuviera despidiéndose silenciosamente de ese capítulo de su vida. Se movió lentamente, tomándose su tiempo, recogió las llaves de la mesa y caminó hacia la puerta. No la echó, no le dio ningún gran discurso. Él simplemente se fue, dejándola sola entre las ruinas. Y fue allí, en ese preciso momento, que la realidad cayó sobre ella como una avalancha. Los días que siguieron fueron un tormento. La casa, ahora vacía, parecía más grande, los ecos de una vida que ya no existía resonaban en cada rincón. A sus hijos no les importaba, no la buscaban y cada una de sus ausencias era una nueva herida que se abría. El amante, el que se suponía sería su nuevo comienzo, no era más que una ilusión fugaz. Después de esa noche, no intentó contactarme. Estaba completamente sola. Laura intentó reconstruir algo, intentó reunir fuerzas para seguir adelante, pero todas las puertas que tocó estaban cerradas. Su nombre era ahora un susurro entre conocidos, un símbolo de destrucción. Dondequiera que iba, sentía las miradas, los susurros, la forma en que la gente evitaba involucrarse. Lo perdió todo y nadie estaba dispuesto a ofrecerle un nuevo comienzo. Mientras tanto, Daniel seguía con su vida. No permitió que el dolor de la traición lo consumiera. Lo tomó como una experiencia de aprendizaje cruel pero necesaria. Se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo intentando aferrarse a algo que ya estaba roto, intentando sostener un amor que solo existía para él. Y así decidió que su vida no terminaría ahí. Poco a poco rehizo sus vínculos, reconstruyó su rutina, encontró nuevos caminos. Y, para sorpresa de muchos, encontró a alguien. Una mujer que no llevaba sombras del pasado, que lo veía tal como era realmente, que le ofrecía algo genuino, sin secretos, sin traición. Y fue cuando Laura se enteró de esto cuando sintió el golpe final. No porque todavía lo amaba, sino porque se dio cuenta de que él siguió adelante mientras ella se quedaba atrás. Él encontró una nueva felicidad mientras ella estaba atrapada en su propio error. Y, en ese momento, se dio cuenta de que no era él quien perdía. Obtuvo una nueva vida. Y ella, por primera vez, comprendió el verdadero significado de la palabra arrepentimiento. Los días se convirtieron en semanas y, con el tiempo, la vida parecía haber tomado un rumbo definitivo para ambos, pero el pasado nunca se desmorona del todo, solo se moldea a sí mismo, obsesionando de maneras inesperadas. Laura sentía esto cada mañana al despertar sola en una casa que ya no tenía el mismo calor. El silencio ya no era ya un refugio, sino una sentencia. La ausencia de sus hijos pesaba sobre ella como una carga invisible. Ya había intentado llamarlos, enviarles mensajes e incluso buscarlos en persona, pero ya no había lugar para ella en sus vidas. La decepción era algo que no se podía resolver con palabras ni excusas. Estaban heridos, distantes y tal vez nunca la mirarían como antes. Su rechazo la estaba devorando de adentro hacia afuera. Intentó mantener una rutina, crear algún tipo de normalidad en medio del caos, pero era imposible ignorar la realidad que la aplastaba. Ya no era bienvenida entre sus antiguos amigos, y los rostros que antes le sonreían ahora miraban hacia otro lado, fingiendo no verla. Se había convertido en un espectro de la mujer que alguna vez fue. Intentó convencerse de que todavía podía empezar de nuevo, pero cada intento la devolvía al mismo vacío. Fue una tarde fría que, sin planearlo, decidió hacer algo que había evitado desde el día que Daniel la dejó atrás. Condujo hasta la escuela de sus hijos. Ella permaneció allí, estacionada, observando desde lejos. El más pequeño salió primero, rodeado de compañeros, riéndose de algo que dijo uno de ellos. Por un momento, Laura sintió una punzada de esperanza, como si él todavía fuera su pequeño, accesible, afectuoso, como antes. Pero entonces vio salir justo detrás a su hija mayor, caminando con una postura más cerrada, seria, demasiado madura para su edad. Se parecían mucho. Y de repente,
un impulso se apoderó de Laura. Se bajó del auto, cruzó la calle y llamó a su hija por el nombre, su voz era ahogada, vacilante, como si temiera la respuesta. La niña se detuvo y sus ojos se encontraron con los de ella con una frialdad que Laura nunca había experimentado. El hijo menor la vio poco después y por un momento pareció confundido, como si no supiera cómo reaccionar. Pero entonces, la hermana le tocó ligeramente el brazo, un gesto sencillo, pero lleno de significado. Y en ese momento, desvió la mirada y siguió caminando, ignorando por completo la presencia de su madre. Laura sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Volvió a llamar, esta vez más tranquila, pero su hija simplemente respiró hondo, se detuvo y la miró directamente. Las palabras que vinieron a continuación fueron pronunciadas con claridad penetrante. Es inútil, mamá. Tú elegiste. Ahora soporta las consecuencias. Y luego le dio la espalda y siguió a su hermano, sin mirar atrás. Laura sintió que le fallaban las piernas y se aferró al costado del auto para no caer. El mundo daba vueltas, mi corazón latía rápido, mi respiración era corta. No esperaba un perdón inmediato, pero la indiferencia de los niños fue más cruel que cualquier palabra dura. La borraron de sus vidas, tal como lo hizo Daniel. Ella era solo un pasado enterrado. Los siguientes minutos fueron borrosos. Se subió al auto sin siquiera recordar cómo llegó allí y condujo sin rumbo. El camino fue automático, los pensamientos estaban confusos, atrapados en el rechazo que acababa de experimentar. Las palabras de su hija resonaron como un martillo en su mente. Tú elegiste. Ahora soporta las consecuencias. Detuvo el auto sin darse cuenta de que había llegado a un barrio al que no solía ir. Un discreto restaurante en la esquina le llamó la atención. Era un lugar nuevo, sin recuerdos asociados con Daniel, sin recuerdos del pasado. Algo dentro de ella necesitaba alejarse de todo lo que le recordaba quién fue alguna vez. Entró y se sentó en una mesa al fondo. Llegó el camarero, pero ella ni siquiera prestó atención a lo que pidió. Solo quería un momento para existir sin ser visto, sin ser juzgado. El movimiento en el restaurante era moderado, las parejas conversaban, los amigos brindaban. Y entonces, algo la hizo congelarse. A unos metros de distancia, sentado cómodamente, estaba Daniel. El tiempo pareció ralentizarse. Él era diferente. El peso de la traición que una vez cargó parecía ya no existir en su rostro. Sonreía, gesticulaba, hablaba con naturalidad, pero no estaba solo. La mujer sentada frente a él tenía una mirada serena, una presencia tranquila. Ella no mostró exageración, no trató de impresionarlo, simplemente existió allí, junto a él, como si sin esfuerzo fuera parte de ese momento. Laura sintió una punzada aguda en su interior, una mezcla de emociones que ni siquiera podía nombrar. No fueron celos, no fue ira, fue algo peor. Fue darse cuenta de que había seguido adelante. Y ella no lo hizo. Él no la vio. Estaba inmerso en la conversación, en la compañía, en la nueva vida que había construido. Y entonces, por primera vez, Laura se preguntó, ¿y si hubiera hecho las cosas de otra manera? ¿Y si hubiera luchado por lo que tenía en lugar de destruirlo todo? Pero la respuesta llegó rápida y sin piedad. Ya no importaba. El camarero volvió y le preguntó si quería algo más. Sacudió la cabeza, se levantó, dejó el pago sobre la mesa y se fue. El aire frío de la noche le golpeó la cara, pero no le produjo ningún alivio. Caminó sin rumbo, sus pasos eran lentos, su mente daba vueltas con recuerdos, errores, vacío. No se podía deshacer nada. El pasado estaba escrito. Y ahora, todo lo que tenía que hacer era cargar con el peso de sus propias decisiones. El tiempo siguió su curso, indiferente al caos que había quedado atrás. Laura no podía recordar la última vez que se despertó sin el peso aplastante de la culpa. Todas las mañanas eran iguales, las sábanas frías a su alrededor, el eco del silencio en una casa vacía y los pensamientos que la atrapaban en el mismo ciclo de arrepentimiento. Intenté continuar, pero ¿dónde? Su mundo se había desmoronado y nadie parecía dispuesto a ayudarla a recoger los pedazos. El pasado era un peso que no la dejaba respirar. ¿Los niños? No respondieron. ¿Daniel? Ya no existía.
¿El hombre por el que tiró todo por la borda? Ni siquiera dejó rastro. Cada día parecía más difícil que el anterior. El dinero empezó a agotarse. La vida que alguna vez fue cómoda se ha convertido en una carga. Buscó el apoyo de amigos, pero los que se quedaron fueron pocos y espaciados. Cada intento de acercarse se topaba con un muro de indiferencia. Los ojos evitaron los de ella, como si su presencia fuera un incómodo recordatorio de lo que le sucede a quienes eligen la traición como camino. La soledad se convirtió en un castigo inevitable. Me quedé mirando el teléfono, esperando un mensaje que nunca llegó. A veces se subía a su coche y conducía sin rumbo, tratando de encontrar significado, cualquier cosa que la hiciera sentir como si todavía existiera. Pero todo parecía perdido. Daniel, por su parte, siguió adelante. No de la noche a la mañana, sino con pequeños pasos que aclararon el camino. El tiempo ha curado las heridas. Poco a poco, lo que antes era un peso insoportable se convirtió en solo un recuerdo lejano. Reconstruyó su vida, su rutina, sus sueños. Pero, sobre todo, se reconstruyó a sí mismo. Sus hijos permanecieron a su lado y eso era lo único que importaba. La relación con ellos se hizo más fuerte que nunca, ya que ahora reinaba una transparencia absoluta y una confianza inquebrantable. Vieron el dolor que soportó, vieron la dignidad con la que manejó todo y eso hizo que lo respetaran aún más. Y entonces sucedió lo inesperado. En medio de su nueva rutina, conoció a alguien. No fue algo planeado, no fue algo que él buscara. Ocurrió en el momento adecuado y de la manera adecuada. Era una mujer con un brillo diferente, alguien que no cargaba sombras, que no traía consigo los fantasmas del pasado. Alguien que simplemente apareció y se quedó. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que podía volver a respirar, que podía permitirse sentir algo que había olvidado. Ella no necesitaba llenar los vacíos, ya que él mismo ya lo había hecho. Simplemente se sumó. Y esa fue la diferencia. El día que Laura se enteró fue el día en que su mundo finalmente colapsó por completo. Se enteró por otros, ya que ya no había lugar para que ella se enterara directamente de él. Un conocido mencionó casualmente que lo vio en un restaurante, acompañado, sonriendo. Un detalle insignificante para cualquiera, pero para ella fue el golpe final. El hombre que una vez la amó más que a nada, el que ella creía incapaz de seguir adelante sin ella, era feliz. Y peor, era feliz sin ella. Por primera vez, Laura sintió lo que debió sentir Daniel cuando descubrió la traición. El dolor de ser reemplazado, el dolor de saber que ahora era solo un recuerdo en la vida de alguien. Y ese fue el castigo más grande de todos. Intenté contactar por última vez. Cogió el teléfono, escribió el mensaje y lo borró. Lo intenté de nuevo. ¿Qué podrías decir? ¿Te extraño? ¿Perdóname? ¿Podemos hablar? Ninguna frase parecía suficiente. Ninguna palabra parecía capaz de borrar todo lo que hizo. Pero al final lo envió. Un mensaje sencillo. ¿Podemos encontrarnos? Solo quiero hablar. La respuesta llegó horas después. Un solo, no. Se quedó mirando la pantalla, con el estómago revuelto y los ojos ardiendo. Intentó digerirlo. Trató de convencerse a sí mismo de que podía encontrar otro camino. Pero ya no había manera. Daniel lo había borrado por completo. Cayó la noche y Laura sintió que la casa le pesaba. Por primera vez comprendió que esto era definitivo. Hacer trampa no solo destruyó su matrimonio. Destruyó su vida. Destruyó su conexión con sus hijos. Destruyó su imagen, su identidad, todo lo que construyó. Y ahora, aquí estaba ella, sentada en la oscuridad, sin nada más que arrepentimientos. Daniel nunca miró hacia atrás. Nunca tuvo ganas de responder, nunca tuvo ganas de saber dónde estaba Laura. Ya no sentía dolor, solo indiferencia. Porque al final ganó. Sobrevivió. Y ahora, había una nueva historia, donde la traición ya no tenía cabida. Ahora que has llegado hasta aquí, cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu comentario, tu opinión. El canal siempre trae historias impactantes como esta, así que suscríbete ahora para no perderte los próximos videos.
Y recuerda, la traición nunca vale la pena.